El tema que se va a tratar son operaciones con números decimales en cuarto grado. Como actividad inicial para saber los conocimientos previos de nuestra alumna, se van a implementar unas 5 preguntas sobre los números decimales y un poquito sobre las operaciones. Partiendo de esto, se dará una breve explicación sobre operaciones con números decimales y más adelante se podrán observar las actividades dinámicas que implementaremos con la alumna. Para comenzar a conocer sus saberes previos de nuestra alumna, comenzaremos con esta serie de preguntas. La primera, ¿cómo definimos un número decimal? Los números decimal son aquellos que cuentan con una parte decimal y un entero. ¿Cuándo usamos la coma y cuándo el punto? Por lo que sé, se puede usar cualquiera. ¿De cuántas partes se compone un número decimal? Se compone de 2 partes, la parte entera y la parte fraccionaria. ¿Qué operaciones conoces tú con números decimales? Yo sé realizar la suma, la resta y la multiplicación con números decimales. ¿Cómo resolver operaciones con número decimal? Por ejemplo, una suma. Para realizar la suma se necesita que los números y el punto estén alineados. Partiendo del tema operaciones con números decimales, lo primero que tenemos que saber es qué son los números decimales. Los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. Los números decimales se escriben a la derecha de las unidades separados por una coma, es decir, centenas, decenas, unidades, décimas, centésimas, milésimas. Voy a presentar una imagen que es realizada de esta forma. En la imagen que estás viendo a continuación, en el primer cuadrado se representa la unidad. Si esta unidad se divide en 10 partes iguales, representaremos lo que son las décimas. Y si las décimas se dividen en 10 partes iguales o la unidad en 100 partes iguales, entonces estamos representando lo que son las centésimas. Se va a poner una serie de ejemplos muy breves acerca de qué son los números decimales. Pondremos unos ejemplos para especificar un poco más este punto. Por ejemplo, si la unidad la dividimos en 10 partes iguales, entonces empezaremos a tener décimas. Por lo que vamos a colorear, para ver de dónde obtuvimos el 0.1, vamos a colorear solo una parte. Una vez que ya coloreamos una parte, entonces se podría decir que tenemos 0 unidades y una décima. Ahora si coloreamos 6 partes más, entonces tendremos 0 unidades y 7 décimas. Si por ejemplo coloreamos 2 partes más, entonces tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo que tendremos 0 unidades y 9 décimas. Ahora pasaremos al tema de las centésimas. Tendremos coloreadas 6 décimas. Vamos a colorear 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 4 centésimas. 1, 2, 3 y 4. De esta forma vamos a escribir que tenemos 0 unidades, 6 décimas y 4 centésimas. De esta forma obtenemos el 0,64. Ahora, enfocándonos más un poco en el tema de las operaciones con decimales, partiremos de operaciones muy simples, que son la suma o la resta con números decimales. Bueno, para restar o sumar 2 o más números decimales, se debe ordenar en columnas haciendo coincidir las comas. Después se suman o restan como si fuesen números naturales, de derecha a izquierda, y se pone la coma en el resultado bajo la columna de las comas. Por ejemplo, si tenemos una operación de 12,435 más 142,36
más 8,7, vamos a obtener un resultado de 163,495 y quedaría ordenado de esta forma. Si nos damos cuenta, pues de este lado van las centésimas, de este lado las décimas y de este lado las unidades, al igual aquí, decenas, centenas y las milésimas. Si nos damos cuenta, la coma la bajamos justamente en donde están las otras 3 comas. Así que de esta forma quedaría una operación de suma. Si los números tienen la misma cantidad de cifras de decimales, se puede añadir a la derecha los ceros necesarios para que tengan la misma cantidad de cifras decimales. Luego se suma o se resta como lo mostramos en el ejercicio anterior. Y bueno, de esta forma se hace esta operación básica de sumas y restas. Ahora pasaremos a la multiplicación con números decimales. Para multiplicar números decimales se multiplica como si fueran números naturales y en el producto se separan con una coma contando desde la derecha tantas cifras decimales como tengan en total los dos factores. Por ejemplo, la multiplicación de un decimal por un número natural. Para multiplicar un número decimal por un número natural se debe multiplicar prescindiendo de la coma y luego en el resultado o producto se le agrega como comenzando a contar desde la derecha hasta tantas cifras como decimales había. Por ejemplo, 36,49 por 8. Vamos a obtener un resultado de 291,92. Entonces va a quedar de esta forma. Y bueno, así se continuará una operación similar. Si un número decimal por otro número decimal, pues únicamente vamos a cambiar lo que es el orden del número natural. Se le va a poner la coma y se va a multiplicar como un número natural y se realizaría la operación como una suma o como una resta. A continuación, le vamos a presentar un video a nuestra alumna acerca de los números decimales y las operaciones básicas con números decimales. Esto con la finalidad de reforzar un poco más sus conocimientos. En México se utiliza un punto para separar los enteros. ¿Tienes una duda respecto al tema? No, ¿sí entendiste completamente el video? Sí. Ok. Entonces, nuestra primera actividad consiste en ordenar los números decimales. Como vimos en el video, está la unidad, luego el punto, luego son décimas, centésimas, milésimas. Este equivale a 10 milésimos, este a 100 milésimos y este a millonésimos. ¿Sí? Entonces, un entero, luego va el punto, son 5 décimos, 6 centésimos, 0 milésimos. Entonces se leería 1.560 milésimos. Ahora tú vas a tener que ordenar estas siguientes cantidades. Si tienes una duda, me dices. Sí. Este número, ¿cómo se leería? 6.350 10 milésimos. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la siguiente? Recuerda que para leer el número decimal se va a terminar con el término en donde haya estado el último número. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería? 5.1 millón. milésimo.
Y acomoda los demás. ¿Tienes una duda o si entendiste completamente la actividad? ¿Sí la entendiste? Vale. Como pudimos observar en nuestro video, para poder realizar sumas y restas con números decimales, se tiene que alinear tanto los números como el punto. Y se hace una suma normal o la resta, ¿vale? Entonces, esta actividad consiste en que debes resolver las operaciones y buscar las soluciones para encontrar el camino que llevará al pollito pío a picotear su fruta preferida. ¿Vale? Entonces, te doy una hoja blanca, haces tus operaciones y en cuanto termines las operaciones me dices, ¿vale? Sí, esas son sumas y restas. En esta hoja las puedes ir haciendo. ¿Ya terminaste todas tus operaciones? Ya. ¿Ya pusiste tus resultados? Ya. ¿Tienes alguna duda en cuanto a cómo se resuelven estas dos operaciones? No. ¿Sí la entendiste? Sí. Ok. Ahora lo que vas a hacer es que todos estos resultados que te dieron tienes que irlos uniendo en este laberinto para poder llegar a la fruta favorita del pollito, ¿vale? Tienes que ir uniendo todos los resultados que tienes aquí, ¿vale? Escoge el color que tú quieras y marca el camino. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fruta favorita del pollito? La cereza. Exacto, muy bien. La siguiente actividad que vamos a hacer consiste en que tienes que realizar las multiplicaciones con números decimales y luego los resultados que te salgan los vas a tener que relacionar, ¿vale? Con distintos colores. Entonces, ¿sí recuerdas cómo se hace la multiplicación con números decimales? Sí. ¿Sí la entendiste al video? ¿No tienes dudas? ¿Sí tienes dudas? No. Bueno, entonces, ¿lo puedes hacer solito o quieres que te explique? Explica. Ok. Para realizar la multiplicación, vas a acomodar tus números y se va a hacer una multiplicación normal. Aquí lo único que vas a hacer es que dependiendo las cifras que estén a la derecha del punto son las que vas a contar para poner el resultado el resultado que te dio en la multiplicación. Es decir, por ejemplo, si multiplicamos 7.293 milésimos por 5, a la hora de hacer la multiplicación vamos a multiplicar 5 por 3 Son 15. 15. Ponemos el 5 y llevamos 1. 5 por 9 Son 45. 45 y 1 46. 46, llevamos 4. 5 por 2 5 por 2 son 10. y 4 14. 14, llevamos 1. Ahora, 5 por 7 Son 35. 35 más 1, 36. Ahora, aquí como podemos observar, en el punto, a la derecha del punto hay 3 números. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3 y se va a poner en este lado el punto, ¿vale? ¿Sí lo entendiste? Sí. Vale, entonces resuelve las operaciones. Cuando tengan los resultados, me dices. Aquí está tu hoja.
Y ya. Haz primero tus operaciones. Ahora, ¿ya terminaste tus multiplicaciones? Sí. Lo que vas a hacer es que el resultado, por ejemplo, que te dio de la primera multiplicación, lo vas a buscar en estos 5 resultados. El que sea, lo vas a tener que unir con un color, ¿vale? Sí, es ese. Ese es tu resultado, ¿no? Sí, es con ese. Igual aquí se hace lo mismo. ¿Este es tu resultado? Este es tu resultado. Ajá, es lo mismo. Este es el resultado que te dio, lo unes. ¿Cuál fue tu siguiente operación? Es esta, ¿no? Tu siguiente operación. Ajá, buscas este resultado y lo unes. Igual no lo tienes que unir. Y ya luego este va con este. Aquí está. Este es el número, ¿no? Este es tu resultado, es este. Sería todo. ¿Tienes una duda en cuanto a cómo se resuelven las multiplicaciones con números decimales? ¿No? Bueno, está muy bien tu actividad. Para finalizar nuestra clase, la alumna resolverá las 3 operaciones básicas que se trabajó el día de hoy en un papel bond. Ok, esas son las 3 operaciones que tienes que realizar. Si tienes una duda, me dices, ¿vale? Empiezas.
126. ¿Te falta algo? Ok, ¿tienes alguna duda? No. Como conclusión, podemos decir que llegamos a nuestro aprendizaje esperado debido a que la alumna pudo obtener los conocimientos que nosotras queríamos lograr. Ella pudo desarrollar las operaciones básicas con números decimales y también lo pudo reconocer cómo es que se leen los números decimales.